En este vídeo vamos a profundizar en la idea de la innovación como un sistema a través del concepto de los sistemas de innovación. Para ello, comenzaremos planteando una pregunta que ya hemos adelantado en otros momentos del tema, y es esta que dice si la innovación se trata de un proceso aislado o no. Tomamos una referencia de este estudio de Uzzi y Spiro que plantea cómo la creatividad no surge del trabajo de los solitarios, veíamos ya el resultado de personas que trabajan de forma aislada, sino que es consecuencia de un sistema social de actores, un sistema donde los actores se relacionan unos con otros y esas interacciones y relaciones lo que hacen es amplificar o ahogar la creatividad de los demás, ayudan o restringen la generación de nuevas ideas. Para ello, Uzzi y Spiro toman una referencia de un estudio de Randall Collins que lo que hace es que traza la historia de innovaciones en diferentes ámbitos, de arte, de ciencia y de política, y encuentra únicamente 3 casos aislados que encajan con la idea del modelo de creador solitario. El resto de los casos, y está respaldado por diferentes investigaciones en historia realizadas por historiadores y sociólogos culturales, han demostrado que la creatividad de las principales figuras clave, por ejemplo, desde Beethoven hasta filósofos como Thomas Hutchinson o David Hume, Adam Smith, en fin, siguen el mismo patrón, y ese patrón lo que muestra es que están inmersos, forman parte de una red de artistas y de científicos. Esa red, como decían Uzzi y Spiro, amplifica o restringe o ahoga la creatividad, ¿verdad? O sea, la creatividad de los individuos, en definitiva, no depende solo de ellos, sino depende de la red en la que estén inmersos. Avanzamos, por lo tanto, contestando a esa pregunta, diciendo que la innovación no es un proceso aislado, sino que es un proceso sistémico, entendiendo sistema como conjunto de elementos e interrelaciones entre estos elementos, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que para comprender la innovación debemos abandonar un punto de vista, dejar de lado un punto de vista individual que se centre en cómo actúan personas o empresas individuales, y pensar más en la innovación como resultado de interacciones entre diferentes actores. Vamos a ver empresas, gobierno, vamos a ver instituciones educativas y veremos otros muchos actores. Y definimos a partir de esta idea el concepto de sistema de innovación, considerándolo el conjunto de elementos y relaciones entre esos elementos que interactúan en el proceso de generación y difusión de las innovaciones. Esto implica tener en cuenta la relación entre los actores involucrados, que van a ser empresas privadas, gobiernos, científicos, etcétera, y por otro lado, los factores que afectan a esas interacciones, o sea, el marco en el que se van a dar esas interacciones es clave. Por ejemplo, las leyes de los países en los que están sucediendo esas interacciones, las políticas, pero también las reglas sociales, las leyes no escritas, lo que conocíamos como las instituciones, ¿verdad? Eso va a condicionar el sistema de innovación. Los sistemas de innovación veremos que difieren enormemente de unos países a otros, incluso a la interna de los países difieren de unas regiones a otras. Comenzamos con ejemplos de sistemas de innovación y vamos a utilizar 2 ejemplos muy ilustrativos que han sido enormemente analizados por la literatura. El primero de ellos, que presenta y describe muy bien el libro, es el de Silicon Valley, es una región en California, en Estados Unidos. Ha sido estudiado por multitud de economistas. Aquí a la derecha les presento una referencia clave, que es este estudio de la economista Annalise Aksinian, en el que plantea una comparativa entre Silicon Valley y la zona de Boston, la ruta 128, en la costa este de los Estados Unidos. Y vamos a indagar un poco más en el caso de Silicon Valley. Y para eso vamos a utilizar una serie de elementos que los vamos posteriormente a comparar con el caso de Alemania. Iremos caso a caso con los componentes de lo que se puede considerar como el sistema de innovación de Silicon Valley. Por un lado tenemos los innovadores, aquellos que generan innovaciones, y ahí tenemos innovadores de varios tipos, desde universidades, tanto universidades privadas, como la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford, como laboratorios de investigación y desarrollo, grandes empresas como General Electric, IBM, etcétera, y muchas empresas pequeñas conocidas como startups.
Tenemos también el papel importante desarrollado por los gobiernos, que desde la Segunda Guerra Mundial han financiado investigaciones principalmente con fines militares y desarrolladas en universidades y también en empresas privadas localizadas en Silicon Valley. Tenemos el rol de las reglas sociales o las instituciones, las normas sociales, y en este caso hay una cultura fuertemente emprendedora. Algunos dicen que se basan en la tradición de los buscadores de oro y que estas normas generalmente aceptan las actividades arriesgadas, digamos que no penalizan enormemente los fracasos empresariales, y está bien visto o generalmente aceptado que los emprendedores, bueno, tengan algunos fracasos antes de lograr un éxito. Respecto a las leyes, las normas escritas, existe y hay un rol importante la prohibición de los contratos de no competencia, aquellos contratos que prohíben que cualquier persona que abandone una empresa trabaje posteriormente para la competencia. En Silicon Valley estos contratos, o sea, se permite que una persona que abandone una empresa después trabaje para la competencia, como no estaba permitido en otra región innovadora de Estados Unidos, que es esta Ruta 128 de Boston, y algunos estudios prueban o muestran que esa ley permitió mayor flujo de trabajadores de unas empresas y otras y ayudó a la difusión, por lo tanto, de conocimientos de unas empresas a otras, cosa que es muy importante en los procesos de innovación. Y por último, respecto a la financiación, es importante tener en cuenta el rol de una herramienta conocida como el capital riesgo, que supone un ciclo acelerado donde la empresa que invierte se involucra en el lanzamiento de una nueva idea comercial y su presentación a inversores. Cuando los inversores deciden invertir, continúan contratando empleados importantes y sigue con un rápido crecimiento, busca que la empresa, una vez que se ha invertido en ella, crezca rápidamente y normalmente después la empresa de capital riesgo sale de la compañía, ¿no? Esto ayuda al desarrollo rápido de las conocidas como startups. Desde la perspectiva de la teoría económica, los sistemas de innovación se han estudiado con el ejemplo de Silicon Valley de manera muy profusa y se han encontrado estos ejemplos de elementos importantes que veíamos antes, desde las universidades hasta los emprendedores, los inversores en capital riesgo, el rol del gobierno también es muy importante, hemos visto, grandes empresas, centros de investigación, etcétera. Con el rol de directivos. Bien, esto podríamos decir enmarcado en un sistema institucional y cultural de reglas sociales y demás. Bueno, ya digo, la literatura sobre los sistemas de innovación ha profundizado mucho en esto. Esto tiene un largo recorrido, incluso hay trabajos desde la literatura hispanoamericana, como este clásico de Sábato y Botana, que plantea cómo la innovación surge en un triángulo donde participan como tres grandes vértices: la estructura productiva, la parte empresarial, ¿verdad?, el rol de los gobiernos, que hemos visto que también tienen un papel muy importante, y luego lo que se conoce como la infraestructura científico-tecnológica, que podría estar representada en nuestro caso por empresas y centros de investigación. Bien, avanzamos ahora con otro ejemplo comparativo, otro ejemplo que nos sirve para comparar el caso de Silicon Valley, que es el caso del sistema de innovación en Alemania. En este caso no nos estamos centrando obviamente en una región de un país, sino en un país en su conjunto, pero vamos a ver que tiene ciertas, aunque hay algunas diferencias, también hay algunas similitudes. En el caso de Alemania, las industrias que destacan son industrias que tienen gran éxito exportador y que se basan no tanto en innovaciones radicales, como el caso de Silicon Valley, sino en innovaciones incrementales. ¿Y cómo observamos que aquí las innovaciones son más incrementales? Bueno, pues porque las patentes en estas industrias no utilizan tanto conocimiento científico, tienen menos citas a artículos científicos, y por lo tanto uno puede decir que el conocimiento que se utiliza para estas innovaciones es más de carácter tácito, que veíamos antes en vídeos anteriores. Se concentra también territorialmente, sobre todo en la parte sur del país, alrededor de Múnich y Stuttgart, aunque también hay otras regiones importantes, ¿verdad? En términos de tamaño de las empresas, aquí las empresas suelen ser de tamaño más grande, medianas y grandes, y de larga trayectoria, más antigüedad.
establecen vínculos duraderos entre ellas que conectan a empleadores y trabajadores, y también vínculos entre las empresas y los sistemas financieros, los bancos, ¿no? Hay relaciones de propiedad y control de las empresas, con lo cual esto contribuye a esta idea de que los vínculos sean más duraderos. El gobierno también tiene un rol importante en la medida en la que subsidia y certifica la formación de trabajadores altamente calificados a través de un sistema de aprendizaje, un sistema a través del cual los aprendices entran a trabajar en empresas y el gobierno de alguna forma avala ese proceso de formación. Y una vez que si el trabajador saliera de la empresa, bueno, esa formación es homologada y es válida para trabajar después en otras empresas del sector. Bien, avanzamos con el caso de Alemania y planteamos o mostramos aquí cómo la propiedad del capital está más concentrada que en el caso de Silicon Valley, que está mucho más difundida entre más pequeñas empresas, ¿no? Y es, por lo tanto, casi imposible que se produzcan adquisiciones hostiles, compras de una empresa por parte de otra sin que la empresa comprada lo desee, ¿verdad? No hay adquisiciones que no sean llevadas a cabo sin el acuerdo de ambas partes. En relación con las normas sociales, las reglas no escritas, ¿verdad? Las instituciones informales, podríamos decir que hay unas normas de competencia leal, ampliamente respetadas y que aseguran que las empresas no van a arrebatar a la competencia a los trabajadores que sean más altamente calificados, cosa que en Silicon Valley, bueno, no sucedía, las normas estaban basadas, o sea, las normas sociales eran otras, ¿verdad? Este tema de la propiedad cruzada que veíamos antes, que de alguna forma fomentaba las relaciones a largo plazo y que son claves para facilitar la transferencia de tecnología. Y por último, respecto a la financiación, acuérdense que los sistemas de innovación también dependen de cómo se financian las actividades de innovación, proviene principalmente desde fuentes de largo plazo, financiación estable, como por ejemplo beneficios no distribuidos a los accionistas y préstamos bancarios a largo plazo. Bueno, si comparamos ambos sistemas de innovación a través de, por ejemplo, esta tabla, lo que podemos es, con esta serie de dimensiones de los sistemas de innovación, ver que respecto a los tipos de innovación en Silicon Valley encontramos una innovación más radical y codificada y especializada en tecnologías de la información y la comunicación, mientras que en Alemania veíamos que es más incremental, con conocimientos más tácitos y especializada en bienes de capital y de transporte. Las empresas, ¿cómo son? Bueno, en Silicon Valley las innovadoras son sobre todo las especializadas en la producción de nuevos métodos o productos, empresas como startups y empresas emergentes, ¿verdad? Mientras que en Alemania suelen ser medianas y grandes y normalmente con mayor trayectoria, tienen un peso más importante. Si no quiere decir que no haya de las otras, pero digamos que el peso es mayor de estas. Respecto al rol del gobierno, en Silicon Valley encontramos que tiene un papel importante a través de contratos militares y vínculos con universidades, algunas públicas, no mencionaba, pero también está la Universidad de California en Los Ángeles, que está relativamente cerca de la zona de Silicon Valley, también tiene un rol importante en la región. Y en Alemania, un sistema de aprendizaje que está subsidiado por el Estado, subsidiado y también supervisado por las asociaciones industriales, de alguna forma en colaboración con el Estado. Los innovadores, los actores que son, digamos, clave o lideran ese proceso de innovación, principalmente ingenieros, científicos en el seno de universidades en Silicon Valley, mientras que en Alemania trabajadores altamente calificados e ingenieros, ¿no? Pero muchos de ellos no tanto que trabajan en universidades, sino que, como hemos visto, que han comenzado a través de contratos de aprendizaje en empresas. Las normas sociales que marcábamos aquí, en el caso de Silicon Valley basadas en la competencia, el valor del riesgo y que se acepta el fracaso, mientras que en Alemania la idea de el mayor valor de la cooperación, de la propiedad cruzada que permitía relaciones estables o de largo plazo entre empresas y la competencia que es de tipo leal. Las finanzas estaban, en el caso de Silicon Valley, tienen un peso más importante el capital riesgo y en Alemania el capital riesgo también existe, pero tiene más importancia relativa la financiación más duradera como los beneficios no distribuidos o financiación más estable o más a largo plazo y los préstamos bancarios. Y para cerrar, los derechos de propiedad, el rol que tienen las patentes en ambos sistemas de innovación, bueno, en Silicon Valley digamos que las patentes
tienen mayor importancia y tienen esas patentes además un conocimiento científico más elevado o con mayor peso, mientras que en Alemania las patentes son menos importantes. Y son, decíamos antes además, las que hay son menos intensivas en conocimiento científico. Bien, vamos ya terminando este vídeo y planteamos una pregunta: ¿cuál es la receta del éxito de estos dos sistemas de innovación? Porque tanto Silicon Valley como Alemania son ejemplos exitosos, pero difieren en muchos aspectos. ¿Qué puntos podemos decir que tienen en común y que podríamos decir que es la receta de su éxito? Bueno, en realidad podríamos decir que tienen, aunque difieren en muchas cosas, hay dos grandes rasgos que se pueden considerar como características comunes de los dos sistemas de innovación. En primer lugar, que ninguno de los dos se basa en la creatividad individual, sino que los resultados dependen de las redes de apoyo. Las relaciones entre unos actores y otros son las que van a condicionar el éxito o fracaso, en este caso el éxito de los dos sistemas de innovación. Y el segundo rasgo que tienen en común es que ambos implican una competencia entre individuos y entre empresas, o sea, entre actores, pero el gobierno juega un rol esencial. Es decir, podemos tener la idea de que en la competencia en los mercados juega un rol importante la mano invisible del mercado, y por otro lado el rol de los gobiernos, el papel esencial, se puede representar a través de una mano visible o mano, también el libro la denomina una mano amiga de los gobiernos. Es decir, la combinación de la mano invisible y del rol de los estados es clave tanto en Silicon Valley como en Alemania. ¿Podemos replicar estos modelos? Bueno, pese a intentarlo, muchos otros territorios no han logrado construir o obtener su propio Silicon Valley, ¿verdad? A raíz de los estudios que se han realizado de los sistemas de innovación en estos territorios, muchos países han dicho, bueno, nosotros tratemos de tener nuestro propio Silicon Valley o nuestro sistema alemán, pero aplicar una receta no siempre es sencillo, ¿no? Los conocimientos o las particularidades de los casos han llevado a intentar replicar en otros países lo que ha tenido éxito en Silicon Valley o en Alemania y les ha llevado al fracaso. Entonces, ante el planteamiento o ante las experiencias de fracaso al tratar de replicar estos modelos, lo que nosotros lo que conviene tener en cuenta es que hay algunos aspectos característicos de la innovación que pueden servir para entender por qué es tan difícil replicar estos modelos. Bueno, y esos aspectos característicos de la innovación son en los que nos vamos a centrar principalmente en el resto del tema. Por un lado, los efectos externos o externalidades, porque las invenciones exitosas de una empresa generan efectos positivos o efectos también negativos sobre las inversiones de otras posibles empresas. Es decir, la innovación genera externalidad. Por otro lado, porque los bienes públicos juegan un rol muy importante. Hemos dicho ya que la innovación, el proceso de innovación utiliza, por un lado, como insumo, utiliza bienes públicos, utiliza conocimientos como insumo, y produce otros bienes públicos. El resultado del proceso de innovación es otro bien público que principalmente es conocimiento. Y entonces, si uno tiene un proceso en el que tenemos como insumo bien público y generamos como output bien público, evidentemente vamos a tener que tener en cuenta las particularidades y las complejidades que derivan de los bienes públicos. Y por último, porque en la innovación hay que tener en cuenta cuestiones relacionadas con economías de escala y competencias en las que el ganador se queda con todo. Hay tipos de mercados en las que la empresa que llega primero, el ganador, es aquella empresa que acaba acaparando el mercado. Y eso está muy ligado a cuestiones relacionadas con economías de escala. Esto tiene la principal razón es que el costo promedio cae a medida que la cantidad producida va aumentando y por lo tanto las empresas que ingresan primero al mercado son aquellas que pueden acaparar, al menos temporalmente, hasta que no llegan otros competidores, a acaparar el mercado. Esto implica que si dejamos únicamente al mercado, como hemos visto hasta ahora, trabajar con cuestiones relacionadas con externalidades, con bienes públicos y con economías de escala, el mercado normalmente va a regular mal, va a asignar mal este proceso. El proceso de innovación no llegará a un resultado eficiente, sino llegará a un resultado ineficiente. Y es por ello que conviene dar lugar o dar pie a intervenciones por parte del sector público, y así lo hacen la mayor parte de los países en términos de innovación.
Bien, con esto finalizamos este vídeo y en el siguiente vamos a profundizar en la idea de estos fallos de mercado que están asociados a los procesos de innovación.